todos. Estamos invitando en este momento para la conversación de la usina social Masculinidades en Disputas a Daniel Tepas, que creo que está por ahí, bueno, esperándolo todavía, pero podemos iniciar. En principio, agradeciendo a la usina social por esta invitación, sobre todo al equipo que está detrás de esta actividad, que se le ocurrió que era una buena idea hablar de masculinidades en disputa, sobre todo, bueno, a un equipo de chicas superpoderosas como Andrea Travaini, Paula De Marchi, Paula Ballesteros, Lila Siegritz y un montón de otra gente que está detrás de todos estos eventos. Lo estamos invitando a Daniel a ver si recibió la invitación, dice que lo está esperando. Le voy a escribir por acá. Estuvimos viendo unas pastillitas en las redes sociales, anunciando un poco esta actividad con algunas caras conocidas, sobre todo la de Tommy Palma, que es, bueno, alguien más que conocido en este canal, que estuvo arrojando algunas ideas en relación a las nuevas masculinidades. Hola. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo ¿Se me estás? escucha? Sí, yo te escucho bárbaro. No hice esa pregunta porque no tenía quien me dijera si se escuchaba del otro lado. Pero hay gente que está saludando. Por ahora no hay reclamos. Te cuento, te confieso que es mi primer vivo de Instagram. Vos debés ser mucho más experto que yo en estas cosas. No demasiado, no demasiado. Bueno, estamos acá, que no es poco, así que agradecer a la usina, como venía diciendo, agradecer la temática. A mí me encanta hablar de los vínculos, y con lo cual empezar a pensar las masculinidades me parece que es una buena punta. Decía que hubo en las redes sociales de la usina social algunas pastillitas que, por ejemplo, vi que estuvieron grabando periodistas como Pablo Centoriqui, Martín Lucero, que viene del ámbito del deporte y también de la educación privada, Tommy Palma, que es una cara ya más que conocida en este canal, que empezaron a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, algunos de los comentarios que tiraban hacían referencia a, bueno, aquellos dichos que estamos muy acostumbrados a oír, sobre todo desde nuestra infancia, de que los varones no lloran, de que si lloras sos mariquita, de que si no jugás al fútbol también sos medio raro, que te puede gustar el fútbol y la danza es una de las cosas que aparentemente nos invitan a pensar en esta deconstrucción de estereotipos. Pero te pregunto a vos, Daniel, para empezar a hablar de justamente las masculinidades, y lo quiero decir en plural, vos me corregirás si está bien, ¿está bueno empezar por los malos ejemplos para revertirlos y entonces encarar los buenos? Bueno, la verdad es que el problema es cómo encontramos los buenos, porque es bastante difícil todavía, ¿sí? Y es difícil porque, a ver, yo estoy acá en esta charla y supuestamente se me puede poner, digamos, el mote de que soy un varón deconstruido y que la tengo toda clara y que sé que ya no tengo nada más que pensar ni modificar en mi vida. Y sin embargo no es así, digamos, todavía tengo un matete en la cabeza tremendo, que incluso espero que charlando contigo me ayude en parte a aclararlo, ¿sí? O sea que, digamos, hoy por hoy, no sé quién, digamos, hay personas o varones que se pueden acercar más, menos a lo que de alguna manera nuestras compañeras nos están enseñando, pero no porque estén tratando de hacer una acción pedagógica para ver cómo nos cambian, porque ese creo que es un rol que tenemos nosotros mismos, que no tienen ni por qué hacerlo las compañeras, y aparte que si nosotros mismos de alguna manera no nos interpelamos y no buscamos maneras entre los propios varones de cortarnos el mambo, como decimos habitualmente, se pone un poco difícil. Pero yo creo que no está perdido, que hay formas, que también es muy alentador ver las nuevas generaciones,
todavía seguimos con los modelos de masculinidad y discutiendo qué pasa con las personas que tenemos más años, pero la verdad que los adolescentes ven la sexualidad, la construcción de las identidades, las vivencias de las identidades de una manera mucho más libre, más abierta, son capaces de poder entender lo que dicen las compañeras un poco más, pero aún así, el otro día estaba leyendo ejemplos donde los varones, los pibes, digamos, había un ejemplo en un libro, pero que es un libro reciente, de Joaquín Espiazu, que es un catalán, de que estudiamos mucho, y que decía, precisamente contaba una anécdota de los pibes jugando al fútbol en el patio, ¿sí? Y ocupaban todo el patio, y las pibas tenían que ir a jugar afuera, porque, bueno, el patio estaba ocupado por el fútbol. Y la cuestión fue que los varones, digamos, se las arreglaron para convencer a las mujeres haciéndoselos igualitarios, digamos. Bueno, piensen que nosotros no podemos jugar en el fútbol donde ustedes juegan sus otros juegos. Entonces, en la casita, digamos. Claro, entonces sí necesitamos el patio para jugar, pero ustedes pueden jugar al fútbol con nosotros cuando quieran, pero en definitiva seguirán usando el patio, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nos tenemos que preguntar, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, me encantó que hayas arrancado diciendo que todavía te falta, vos que para mí, que charlamos varias veces, que te he hecho otras entrevistas, para mí estás completamente deconstruido, pero me encantó eso porque, bueno, para quienes no lo conocen, que yo creo que todos los que están del otro lado seguramente lo conocen bastante, a Daniel Tepas, él es médico, tocoginecólogo precisamente, bueno, has trabajado muchos años en la función pública, en Rosario, en la Municipalidad de Rosario, también en el Gobierno de Santa Fe, y formás parte, sos miembro integrante de este único instituto que hay de masculinidades y cambio social. Y ya presentarte de esa manera me parece de una humildad enorme, porque ¿qué nos pasa a nosotras, las mujeres? Y muchas veces lo discutimos con las compañeras, que cuando hablamos con los varones, en realidad te encontrás con el que te dice, no, pero pará, yo ya estoy deconstruido, o sea, yo no, yo ya está, yo ya aprendí. Bueno, y evidentemente no hay una carrera, no hay una maestría que vos digas, bueno, ya está, ya tengo el título. ¿Qué pasa con esos varones que se creen que están deconstruidos? Que muchas veces, porque viste que nosotros utilizamos este término que es el Raúl, y generalmente el Raúl es como más el varón cabeza así como cubo, digamos, como muy cerrado, como aquel que realmente reproduce todos los estereotipos. Pero el otro día leí a una compañera de la UBA, que yo sigo bastante en las redes, que es Carolina Justo, que es la autora de Mamá Mala, digamos, un libro muy interesante acerca de la maternidad y el puerperio, y ella decía, cuidado con los Ernestos. Y ahí están aquellos varones, que son los varones progresistas, que también reproducen esta lógica, muchas veces de los Raúles, pero como más, podríamos decir, matizada. ¿Cómo lo ves? Sí, no menos peligroso que el que dice me estoy desconstruyendo, ¿sí? Digamos, porque me estoy deconstruyendo es como decir, yo siempre lo comparo cuando digo con el mismo ejemplo y soy aburrido en eso, pero a mí siempre me suena cuando vas, viste, a un negocio, a un supermercado, un lugar así, y tienen un cartelito, disculpen las molestias, estamos trabajando para que usted esté más cómodo. Bueno, es como el varón que te dice, mirá, disculpame, me estoy desconstruyendo, teneme paciencia, porque, viste, bueno, ¿por qué te tengo que tener paciencia? Si yo fuera una compañera, le respondería, ¿por qué tengo que esperar esa que vos te desconstruyas, ¿sí? Para que respetes mis derechos, ¿sí? Eso es una cosa. La otra, está el deconstruido, todas estas son opiniones personales, digamos, no estoy diciendo ninguna verdad enciclopédica. El deconstruido en realidad muchas veces pasa porque muchos varones cuando, primeramente cuando hubo una ola punitivista, segundo porque cuando se presenta la masculinidad, la masculinidad como tóxica o lo malo de la masculinidad, se presentan generalmente arquetipos de monstruos,
¿sí? Entonces es el violador, el tipo, digamos, que cometió un femicidio, el tipo que le pega y tiene violencia física con una compañera. Y entonces, en general, produce una desidentificación, digamos. Y la mayoría de los varones decimos, bueno, yo no soy ese, ¿sí? Yo no soy eso que están mostrando. No, yo soy un tipo mejor, soy más bueno, digamos, yo no voy a hacer eso, yo no le voy a pegar nunca a una mujer, nunca voy a asesinar a una mujer, no voy a violar a una mujer, el piropo ya no lo uso, está de modé, qué sé yo, pero en el fondo, digamos, después hay que ver, digamos, cómo en la intimidad o en el ejercicio de lo que Bonino describe como los micromachismos, ¿sí? Se demuestra este ejercicio de los privilegios y esta noción de que muchas de las cosas o libertades que tenemos los varones son derechos ganados, ¿sí? Los varones podemos volver a cualquier hora a casa, y uno de los lugares donde más se ve es sobre la corresponsabilización, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en donde los varones ayudamos, y incluso las propagandas que se presentan como progresistas, ¿sí? Porque ahora, si ustedes miran la tele, van a ver un montón de propagandas donde hay varones que están limpiando, haciendo tareas domésticas, jugando con las niñas, pero fíjense, jugando, no cambiándole el pañal y haciendo las tareas menos agradables, ¿sí? No metiendo las manos en el barro, digamos. No metiendo las manos en el barro. Es lo típico, digamos, de te ayudo, ¿sí? Y los te ayudo, ayudadores, acá nos dice Andrea Travaini los ayudadores. bueno, salió, el otro día sacamos una campaña, se sacó una campaña que difundió el instituto con Spotlight y demás, de los ayudadores, ¿sí? Yo te ayudo. Y yo te ayudo implica o tiene implícita una naturalización de que las tareas domésticas, y no digo tareas domésticas, digo trabajo doméstico, porque después podemos, si tenemos tiempo, aclarar para mí lo que significa, no es para mí, sino copiado de otros autores, qué diferencia hay entre tarea y trabajo doméstico, ¿sí? Porque los varones podemos hacer tareas domésticas, pero difícilmente trabajo doméstico. Y eso en las propagandas nos muestran todo el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces es tan sutil como yo siempre nombro una propaganda de Ayudín, donde, no estamos en la tele, se pueden nombrar marcas, me imagino, donde hay una propaganda donde un varón tira lavandina líquida en un balde, se salpica y se mancha el pantalón, y entonces aparece, creo que el locutor o algo así, y dice, no, escúchame, tenés que usar el Ayudín en gel, porque con no te vas a salpicar. En ese pequeño detalle, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, vos no sabés hacer tareas domésticas. Eso es algo que naturalmente las mujeres aprenden como si fuera algo genético, ¿sí? Pero que los varones, no. Genéticamente no sabemos. Pero no ponemos en cuestión lo más importante que tiene que ver con la construcción de género y con este sistema de poder, ¿sí? Que es cómo nos socializan de manera diferente a varones y a mujeres. Y cómo, digamos, se hace pasar por natural, ¿sí? Lo que es aprendido, cultural y fruto de la socialización. Yo tengo respuestas muy largas, vos cortame. Sí. No, pienso que esto tiene mucho que ver con cómo nos apropiamos del espacio también, esta escena que vos contabas, digamos, de, por ejemplo, el patio escolar y los chicos, varones, jugando a la pelota, hay ahí una corporalidad, digamos, en juego, una apropiación del espacio distinto. Bueno, también siempre pensamos en esto de la movilidad de las mujeres en las ciudades y cómo las ciudades están diseñadas y pensadas. Pienso en el transporte público. Todas las mujeres sabemos que un varón cuando se sienta en el colectivo necesita ocupar por lo menos un asiento y medio, porque abre sus piernas por completo y si queremos sentarnos al lado tenemos la mitad del asiento por lo menos para nosotras. Esto habla un poco de cómo esa socialización también habilitó
ciertos lugares, cierta ocupación, ciertos movimientos, ciertas apropiaciones. Pienso en esta campaña que, bueno, vos traías, la de los ayudadores. Si algo interpeló la pandemia, más allá que nos interpeló en un montón de aspectos, creo que fue mostrar este desequilibrio en el sistema de cuidados, ¿no? Y en la distribución de estas tareas. Se me ocurre que hay algo también del uso del tiempo, es decir, pareciera que el tiempo de las mujeres o vale menos, porque digamos, o se estira como un chicle, porque entonces la mujer tiene una jornada, según las encuestas y los relevamientos que coinciden con lo que vos decís de las publicidades. Los varones han estado más atentos, podríamos decir, a lo recreativo, al juego, algún cuidado de las niñas, pero no a las tareas de, bueno, limpiar un inodoro, tener la classroom al día, hacer las tareas del hogar, digamos, o el trabajo doméstico bueno, resolver, digamos, por ejemplo, lo del almuerzo, la cena y demás. En esta encuesta se revelaba justamente esto que vos decís. Me parece que la pandemia vino como a interpelar en este sentido este ordenamiento del sistema, pero bueno, en ese marco lanzan esta campaña que es la de los ayudadores. ¿Qué pasa con ese tiempo y con el lugar que se le da al tiempo de la mujer y al tiempo del varón, que en lo profesional generalmente no tiene el parate o el detenimiento que tiene el de la mujer cuando es madre, por ejemplo? Mira, mientras hablabas me acordaba, y tengo acá sí la computadora abierta porque por algún dato, y me busqué rápidamente unas filminas, ya estoy como, es que soy viejo como el presidente. Como Alberto. Digo, filminas, diapositivas, qué sé yo, ya no sé cómo se llaman, que hizo del INDEC, digamos, del censo de 2010, pero que después fue arreglado del tiempo y el trabajo remunerado, no remunerado, perdón, y el uso del tiempo, ¿no? Que ahora va a haber el año que viene otra nueva encuesta, pero igual hay algunas actualizaciones. Y lo que no pensamos es en el Producto Bruto Interno, ¿sí? De nuestro país, ¿sí? El trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Si pudieran mostrarles, digamos, la filmina, dentro de las actividades que más aportan al Producto Bruto Interno, primero está la industria, sigue el comercio, y sigue, si la vista me da a ver, la parte inmobiliaria y empresarial. Ahora, si le ponemos el trabajo no remunerado, ocupa el primer lugar con el 15,9% del Producto Bruto Interno. Y si miramos qué ocurrió en la pandemia, el aporte al Producto Bruto Interno, al PBI, del trabajo doméstico no remunerado es del 21,8%, o sea, aumentó, ¿sí? Aumentó. Pero cuando miramos cómo aumenta, ¿sí? No aumenta porque necesariamente los varones trabajamos más. Y porque eso está estudiado también. Les recomiendo ver una publicación que se llama Cobrando Impulso en Argentina, el programa Ganar Ganar, que hizo la Oficina Internacional del Trabajo en el año 2019. Y ahí demuestra claramente cómo en la Argentina, por ejemplo, cuando varones y mujeres, ambos trabajando 34 horas semanales, los varones le dedicamos 3,5 horas al trabajo doméstico o a las tareas domésticas, y después eso lo voy a aclarar, qué diferencia hay, y las mujeres 6,5 horas. 3,5 horas, 6,5 horas en una semana. Ante 35 a 45 horas de trabajo, ¿sí? Los varones bajan, ¿sí? O sea, varón y mujer trabajan la misma cantidad de horas con trabajo remunerado fuera del hogar. El varón baja a 3,3, la mujer va a 5,2. Ahí baja un poco la mujer también. Ahora, cuando trabajan de 46 horas y más, tanto varones como mujeres, aún así, los varones le dedicamos 3,4 horas y las mujeres 4,95 horas de trabajo, ¿sí? Le dedican al trabajo doméstico. O sea,
que no tiene que ver con una cuestión de si las mujeres trabajan más o menos afuera del hogar, sino que aún trabajando igual afuera del hogar, ¿sí? Después, por supuesto, está la otra diferencia, que es que las mujeres pueden trabajar las mismas horas que los varones fuera del hogar, pero tienen salarios mucho menores porque el 70% del trabajo de las mujeres está en tareas de cuidados aún siendo remuneradas, ¿sí? Obviamente siendo docentes, enfermería, salud, médicas, digamos, pero en trabajo doméstico, remunerado, pero las mujeres siguen dando esto. Y esta diferencia que quiero hacer desde hoy entre tarea y trabajo doméstico es que si aún los varones hipotéticamente dedicáramos la misma carga de tiempo a lo doméstico, ¿sí? La tarea doméstica es, hago un trabajo, por ejemplo, y basta. Le voy a dar un ejemplo extremo. El domingo hago el asado, cociné, hice una tarea. Ahora, el trabajo doméstico implica otra cosa, que es la carga subjetiva. Y los varones, aún haciendo tareas domésticas, delegamos la carga subjetiva en las mujeres. Y que eso es lo peor, o la carga más pesada que tienen las mujeres. Porque quien se ocupa de si la abuela diabética no puede comer esto, de si el hijo no le gustan las papas y le gusta la lechuga, si el asado tiene que ser magro esto y al otro le gusta el otro, si hay que preparar un postre, si con todas las otras variables que tiene sentarse a comer, por ejemplo, ¿sí? De eso se ocupan las mujeres mayormente. Entonces, ¿que sería la carga mental, la carga subjetiva? La subjetiva que tienen las mujeres, ¿sí? Y es como la carga mental, aquello que le llamamos carga mental también, digamos. Claro, a ver si entiendo, es la carga, la implicancia subjetiva y la carga mental, el trabajo mental. Exacto. Que implica a las mujeres estar pendiente y acostarse pensando que al otro día tienen que tratar de sacar a la noche de acostarse el pollo que tienen congelado porque mañana al mediodía, eso los varones en general no lo hacemos. A lo sumo, al otro día llegamos y cocinamos el pollo. Pero eso es una tarea. Eso te iba a decir. El hombre no hace un trabajo pero todo el doméstico. insumo, exacto, pero todo el insumo probablemente lo proveyó la mujer desde el carbón en adelante. Claro. O hacemos una tarea del cuidado de niñez, por ejemplo, pero por ejemplo jugamos cuando llega de la oficina, cuando llega de la obra en construcción, lo que sea, la mujer se encarga de todo lo otro, ¿sí? Hacer la tarea, por ejemplo, de la escuela. Claro, hacer la tarea de la escuela, ¿sí? Pero siempre en general los varones tenemos como la parte más placentera de la repartija doméstica. Y esto no creo que haya cambiado demasiado en la pandemia, ¿no? Por eso lo de ayudadores, ¿no? Bueno, de hecho está estudiado, digamos, que para las mujeres, que el marido esté en casa y incluso hay mujeres que tienen hogares, que es la mujer con su hija, y cuando se les pregunta a estas mujeres, bueno, si formarían pareja y demás, las mujeres muchas veces dicen que no formarían pareja con el varón conviviendo en la casa, porque está estudiado que implica el mismo, tener un marido o una pareja o alguien en la casa, implica igual que otro hijo. Un hijo más. Así nomás. Un hijo más, como carga, ¿no? Como carga, sí, como carga subjetiva, no digo que adopte una relación, claro, no digo que adopte una relación madre-hijo, digamos, pero digamos, ¿qué significa eso, no? Sin pañales, pero que tenés que atender algunas cosas. Y la cuestión es esta, bueno, ¿cómo pensamos el cuidado en una corresponsabilidad, ¿sí? Donde sean mitad y mitad. A ver, si están a la noche, ambas partes de la pareja llegaron del trabajo, y una parte está cocinando, lavando la verdura, haciendo el otro, y otro se sienta a mirar televisión, bueno, no.
hagamos las cosas juntos y cuando terminemos de hacer las tareas nos sentamos juntos a mirar tele. ¿Sí? Pero bueno, yo sé que estoy pidiendo demasiado. Pero lo digo como un ejemplo. Sí. Sí. Alguien nos comparte ahí una reflexión, conocía el concepto como carga mental o doble carga, porque es estar pensando en las tareas de cuidado constantemente y luego hacerlas, ejecutarlas. Bueno, esto de carga subjetiva es eso, digamos, es como ese ordenamiento, esa agenda mental que, bueno, tiene un impacto. Me parece que la campaña del Yo Me Ocupo, que es esta de los ayudadores, haciendo un poco la versión, digamos, de los simuladores, emergió, digamos, en un contexto clave como el de la pandemia, y me parece que tuvo básicamente mucha adhesión. Los grupos de WhatsApp de mami, te diré, Daniel, que estaban replicándola y viralizándola a morir. Te comento pero porque está muy tiene que ver con... tenemos por un lado esa producción y por otro lado estos discursos que permanentemente los medios nos disparan y que a veces nos hacen pensar que las nuevas masculinidades, porque así también se las enuncia y yo quiero saber si está bien, no, me parece que vos tenés como una posición al respecto, pero estas nuevas masculinidades pareciera que solamente pasan en lo comercial, pero también esos sentidos cómo impactan en el imaginario social por comerte una milanesa de soja, cambiar el pañal también en un comercial de pañales, o por ejemplo, utilizar determinado perfume de ambiente. Pareciera que solamente son temas, por ejemplo, los vinculados al bienestar, digamos, o al buen aroma del hogar, que nos interesan solamente a las mujeres. Por eso a veces se asocia que una publicidad con un varón en ese rol, de repente es justamente una nueva masculinidad en juego. Sí, digamos, el concepto nuevas masculinidades no es una mala palabra, digamos, pero cada vez que a mí me dicen nuevas masculinidades, yo digo, bueno, ¿qué es para vos una nueva masculinidad? ¿Sí? Es el varón que está, digamos, en un sentido igualitario, trabajando en sintonía con las compañeras, que no ayuda, sino que está corresponsabilizándose por las tareas, o es el varón que mencionaba al principio, digamos. Este varón que no se identifica con determinados varones, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, yo puedo ponerte dos ejemplos de masculinidad. Por ejemplo, te digo Putin, que lo vemos andar a caballo, en cuero y mostrándose a lo Rambo, por ejemplo, ¿sí? Es el de la hipermasculinización, ¿sí? Y después al actor Minujín, por ejemplo. Juan Minujín, que es como que siempre cae parado, siempre tiene la masculinidad perfecta, ¿sí? No digo pobre Juan Minujín que no tenga la masculinidad perfecta, qué sé yo, no sé. Pero digo, lo pongo como ejemplo de conocidos, de gente conocida, ¿no? La mayor parte de los varones, hoy por hoy, ya no se identifica con la masculinidad en singular, que es la masculinidad hegemónica, ¿sí? No se identifica con la masculinidad arquetípica, con el macho a la vieja escuela, porque está en desuso, está de moda y porque rápidamente salta y ya se sabe que socialmente ya no es aceptado. Ningún presidente de una empresa te va a decir, de la gerencia de una empresa, te va a decir yo no quiero o no estoy de acuerdo con que las mujeres trabajen a la par de los varones y se incorporen al trabajo y también ocupen puestos gerenciales, ¿sí? Eso no te lo dice nadie. Ahora, después, a la larga, cuando uno mira cuántas mujeres están en puestos gerenciales y ocupan eso, no lo ves, ¿sí? Entonces, y eso pasa en las empresas, pasa en los sindicatos, trabajamos muchos con los sindicatos nosotros y realmente es algo que vemos todo el tiempo. La mayoría de los sindicatos hay muy pocas mujeres, hay comisiones de género, ¿sí? Que son de esos asuntos que se encargan las mujeres, pero género con una concepción vieja o no adecuada. Entonces, la cuestión es que hoy podemos tener los varones que ya no se identifican con esta masculinidad en singular, que nosotros llamamos la masculinidad hegemónica,
que es el arquetipo que en general usamos para hablar de varón blanco, heterosexual, proveedor, exitoso, judío cristiano, siempre preparado para tener relaciones sexuales y demás. Y que están en una situación intermedia, repensándose, y en esto de decir, yo no soy ese macho, ni tampoco soy el violento o el monstruo, pero hay otros varones, ¿sí? Y a esos serían los que hoy le llaman las nuevas masculinidades. A muchos de los que también podemos decir, y nos estamos desconstruyendo, ¿sí? Obviamente, que ante esta propuesta que hacen las compañeras, ocurren dos extremos, o algunos, digamos, se van a quedar en el medio, otros se van a identificar y van a tratar de hacer todo lo posible y genuinamente, porque, digamos, somos muchos varones que estamos intentando cambiar la cosa y que sea diferente y que sea igualitaria y democrática. O produce una reacción contraria, y que es la que técnicamente llamamos de backlash, y es el varón que se torna reactivo, ¿sí? Y que algunos discursos lo captan perfectamente, como por ejemplo el de Agustín Laje, porque por poner un arquetipo, pero que los nombres, pero es bastante conocido, que es aliado de un economista que Milei, por ejemplo, que están, digamos, en el otro extremo, digamos, en lo reaccionario, en los que te dicen las feminazis, en lo que te dicen las mujeres vienen por todo, nos vienen a sacar a los varones de nuestro lugar, y confunden feminismo con hembrismo. Y de eso hay mucho. Hoy un compañero amigo, ya qué sé yo, casi hermano del colegio, manda un meme en el grupo de amigos donde dice, ponete un brazo, el otro brazo del otro lado y abrazate porque hoy es el Día del Hombre, parece que hoy es el Día del Hombre, y ninguna mujer seguro te felicitó. Y obviamente, que yo que no me puedo contener, le digo, a ver, ¿de dónde sacaste ese meme? Porque sé de dónde viene ese meme. Ese meme intenta comparar, si es que hoy realmente es el Día del Hombre, un Día del Hombre con el 8 de marzo, donde las compañeras dicen, no nos feliciten, es un día de lucha. ¿Sí? ¿Por qué tendría que haber un Día del Hombre? ¿Para reivindicar qué? ¿Qué cosa necesitaríamos reivindicar? Entonces, digo, bueno, pensarlo desde ahí, le digo, ¿por qué? ¿Por qué se nos pide que, como que las mujeres no nos agradecen que le regalemos flores el 8 de marzo y aparte, hoy que es el Día del Hombre, tampoco nos felicitan? ¿Pero qué quieren? Entonces, es este tipo de reacción que llamamos backlash y que es bastante jodida. Y que muchos varones se llaman al silencio, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de varones que están en una clase y donde hay una profesora feminista, se quedan callados, se tapa con la gorra, se ponen los auriculares y le mandan WhatsApp a Laje diciéndole estoy en la clase de la feminazi. ¿Sí? Bueno, o sea que es variopinto la cosa. Pero bueno, tengamos cuidado cuando dicen bueno. Antes de que termine la conversación, vamos a pasar los tips de cómo hacer para sobrevivir en el grupo de WhatsApp del secundario, del primario, tratando de deconstruir a los ex compañeros de aula. Me parece que esto que vos decías del hembrismo habilita como a esta gran frase con la que siempre nos encontramos. Por un lado, trajiste varias veces este ejemplo de los varones que dicen yo no maté, yo no violé, yo no violo, yo no acoso. Pareciera que hay como que darles gracias, además de todo. El tema es cómo también eso marca una individualidad y una singularidad, es decir, yo me separo del colectivo, me rescato, yo no soy el que reproduce esas lógicas, pero ¿qué pasa con los demás? Y cómo, que ustedes lo han trabajado, tanto vos como Luciano Fabri, cortamos esa complicidad, que me parece el grupo de WhatsApp es un buen ejemplo, porque es donde ustedes también han sentado posicionamiento. Me acuerdo cuando hicieron como una producción que se viralizó un montón, que tuvo que ver con el caso, digamos, de Telma Fardín y
su denuncia de violación al actor Juan D'Artés. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos personajes que están en nuestro WhatsApp, que son nuestros amigos, con los que recorrimos parte de nuestra vida, pero que todavía siguen reproduciendo estas lógicas? Y cuán importante es que los varones no solamente digan yo no mato, yo no violo, sino que también puedan cortar con esa, no desde el silencio, sino de alguna intervención clara, esa complicidad. ¿Es complicidad? ¿Podemos hablar de eso si hay silencio? Sí, digamos, yo creo que sí, que hay complicidad, pero también, digamos, yo creo que cuando yo digo yo participo en el WhatsApp y le hago una devolución a mi amigo, se la hago en un tono, digamos, conciliador, no sancionatorio, ¿sí? Para que no sea, digamos, para que podamos entablar un diálogo y no haya una reacción, ¿sí? Fundamentalmente porque los varones nos socializan de determinada manera, pero gran parte de nuestra socialización depende del grupo de pares, de varones, ¿sí? Y uno de los terrores, digamos, que tenemos los varones es ser echado de la masculinidad. Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, es la discusión también que tuvimos con los scratches, por ejemplo, ¿no? Bueno, si los scratches eran la solución, porque en general el scratch hace bicho bolita, cierra, no digo que no hay que condenar a ver situaciones, digo, no digo esto está bien, hay parecido tenerle paciencia, o sea, depende a qué hay que tenerle paciencia. Ahora, un pibe de 16 años, en una escuela, ¿sí? Le dio un beso sin permiso a una compañera, no digo que esté bien. Lo que estoy diciendo es, realmente no tiene ninguna posibilidad de reparación. Claro. Cuando hablamos sobre todo de gente joven, ¿no? Entonces, primero con paciencia. Con paciencia, pero no esta digamos, solidaridad tonta, digamos, sino ayer... en una nota que me han hecho, yo hablaba de la solidaridad perra, ¿no? Bueno, esta solidaridad, que es una solidaridad que tiene que ver con, bueno, te banco, soy solidario, te aguanto hasta cierto punto, pero también porque inteligentemente estoy pensando, ¿sí? Hacia dónde voy, qué quiero lograr. Si yo a mi amigo le digo, sos un machirulo, ¿cómo vas a poner eso? Una vez que no lee un poco, andá a fijarte qué es el feminismo, una vez que no entendés nada, y no va a ir por ahí. De hecho, una compañera responde, una amiga, responde, bueno, los varones, dice, en realidad también, por ser varones, sufren mucho, tienen muchas cargas, tienen que ser proveedores y patapín, patapán, y de alguna manera sin quererlo estaba alivianándolo para decir, bueno, los varones también sufren por ser varones. Sí, no digo que no, la masculinidad tiene costos también, tiene costos, y sobre todo porque ninguno de los varones logramos tener todos los requisitos que este entorno y esta policía, digamos, de los propios compañeros y varones nos pide que seamos o hagamos, ¿sí? Y tiene costos en nuestra salud, para nosotros mismos, pero fundamentalmente cuando uno empieza a hilar finito, esos costos son para los otros varones pares, porque dirimimos, digamos, a partir de los 4 años, hasta los 14, por ejemplo, de esa franja, la causa de mortalidad y de morbilidad de los varones son las situaciones violentas interpares. Es la primera. O sea, fíjense de que ya estamos hablando de la resolución violenta de los conflictos, ¿sí? Bueno, me perdí en lo que estaba diciendo. Pero bueno, entonces tiene costos, pero para los propios varones, por la violencia, ¿sí? Entre pares, y porque dirimimos nuestras diferencias con violencia, pero fundamentalmente tiene costos para las mujeres y otras identidades feminizadas, o para los varones que en jerarquía estamos más abajo. Porque yo en un principio en mi vida dije, me echaron de la masculinidad hegemónica. Ya no me echaron de la masculinidad, me bajaron de categoría jerárquica. ¿Sí? Exacto. Porque también esa es una cuestión. Pero aún los varones, aún estando en categorías jerárquicas más bajas, ya sea por
por etnia, por clase social, por capacidad intelectual o lo que sea, en nuestro propio grupo, Siguen donde perteneciendo. compartimos etnias, seguimos en nuestra propia clase social, por más que sea muy baja, ¿sí? Seguimos teniendo privilegios dentro de nuestra propia clase. Aunque hay un varón que lo tenemos por arriba, y por otro lado, porque los privilegios, ¿sí? Son invisibles y nos cuesta mucho verlos. Si tengo un poco de tiempo, apenas un ratito, doy un ejemplo muy simple. Anoche inaugurábamos Vale, sí, sí. la primera clase en uno de los lugares donde doy clases, los posgrados de medicina general. Y todos los años les pongo una encuesta que lo hacemos ahí presencial, pero ahora estamos todos online, que es la encuesta de la comunidad heterosexual argentina. Primero que todo el mundo al principio se confunde, y todos los años alguien me dice, está mal escrito, doctor, dice heterosexual argentina, es la comunidad homosexual argentina. Y abajo pregunta, las preguntas que le harían a cualquier persona del colectivo LGTBI. ¿Cuándo te enteraste que eras heterosexual? ¿Cómo fue que le dijiste a tus padres que eras heterosexual? Si tuvieras un profesor o una profesora que sería heterosexual como maestro docente de tus hijos, hijes, ¿qué te pasaría? Y no pueden contestarlo, la mayoría, obviamente, porque hay personas también del colectivo LGTB de les alumnos. Y entonces yo eso siempre les recalco eso, ¿no? Pero ¿por qué no lo pueden contestar? Nunca se lo preguntaron esto, porque no tuvieron necesidad de preguntárselo, porque tienen el mundo preparado para la heteronorma. Eso que ustedes no ven es un privilegio. Y a los varones nos pasa eso. Todo el tiempo, ¿sí? Estamos haciendo uso y goce de nuestros hijos, pero incluso, ¿qué privilegio? Yo no tengo ¿qué privilegio tengo yo que no tengas vos? No los podemos ver. El ejemplo de la mujer blanca y la mujer negra que da Kimmel, un autor que empezó a trabajar masculinidad en los 90, que él empezó a entender ahí la interseccionalidad en género. Cuando una mujer negra le pregunta a una mujer blanca, feministas, le pregunta, ¿qué ves cuando te miras al espejo? Y la mujer blanca le dice, veo una mujer. Y la mujer negra le dijo, ahí está la diferencia. Yo cuando me miro al espejo veo una mujer negra. La mujer blanca no puede ver su blancura porque es el privilegio. Exacto, exacto. Bueno, de privilegios, de jerarquías, un poco está hecha esta educación. Creo que por algo es tan necesaria la educación sexual integral, porque de alguna manera vos hablabas de las juventudes y las adolescencias como más libres, más deconstruidas. Bueno, yendo hacia las infancias me parece que es sumamente necesario justamente para empezar a erradicar estos estereotipos que nos formaron, digamos, todo lo que nos fue moldeando, perforarlo, desmontarlo, interpelarnos, y en eso me parece que hablar de lo vincular también es como necesario, sobre todo porque en esta disponibilidad del espacio público, del uso del tiempo, de el tener ciertas jerarquías o hasta salarios mejores, como vos decías, en el caso de los varones en relación a las mujeres, esta asimetría también se puede marcar en el territorio de las corporalidades, digamos, y esto que quizás no es, bueno, una violación, porque la línea del consentimiento a veces puede ser muy delgada. ¿Qué es lo que pasa, digamos, y cómo se mide esto que al varón también se le ha enseñado que el cuerpo de la mujer aparentemente es lo que siempre está disponible para su uso? ¿Cómo pensarlo desde lo afectivo, lo sexoafectivo, desde la erotización de este consentimiento, como para poder acercarnos y, como vos decías, digamos, no achicar esa distancia y sobre todo poder interpelar al otro, casi como con esa diplomacia con la que vos pudiste trabajarlo del grupo de WhatsApp con los compañeros? Sí, digamos, a los varones nos educan para ser para sí mismos, ¿sí? Y a las mujeres para ser para otros, y es el ejemplo típico que damos de la muñeca, ¿sí? Si una chica agarra una muñeca, lo da siempre, se lo estoy robando a Lucho Fabri, digamos, le dicen, bueno, cuidala, bañala, limpiala, fíjate cuando tiene ganas de dormir, qué sé yo, bueno, y prestale más atención incluso a tus propias necesidades, dice Lucho. Ahora, a los varones, si agarramos una muñeca y dice, eso no es para vos.
ahí ya nos están diciendo, ¿sí?, cómo se divide la cosa, ¿sí? Pero a su vez todo el tiempo, ¿sí?, nos preparan para que las mujeres son o están para servirnos o están a disposición nuestra o son no sujetas, sino objetos que están a nuestra disposición. Y en toda esta cuestión de la sexualidad, de la masculinidad, obviamente que la sexualidad es una de las cuestiones que tenemos que pensar. Una sexualidad que también nos expone a riesgo y expone a riesgos a otras personas. A los varones nos miden de acuerdo a la cantidad de conquistas que tenemos. No nos miden de acuerdo a la calidad amorosa y el tipo de vínculo que tenemos, sino incluso, no importa, si logramos ser lo suficientemente, astutos, quienes buscan seducir mujeres, y se logra tener mayor número de conquistas, más varoniles, más masculinos, más machos van a ser, ¿sí? Entonces, es muy difícil pensar, nos cuesta a los varones pensar en una relación sexoafectiva, amorosa. No digo que no existe, que los varones no nos enamoremos ni nada, pero digamos, en todo lo demás, ¿sí?, digamos, en esa construcción es difícil, es muy difícil, y que viene de mucho tiempo atrás, donde estaba la mujer, madre, que estaba en la casa, y después para tener sexo había que, del diferente, había que ir con una trabajadora sexual. Y, digamos, los varones, no importa si nos exponemos a riesgos, si nos protegemos o no de las ITS, lo importante es si podemos penetrar todo el tiempo. Y esa es nuestra prueba. Kimmel dice que los varones tenemos una sexualidad hidráulica, o sea, una sexualidad que tiene que ver con llenar de sangre el pene. Y esto es para todos los varones cis, no estoy hablando de los varones cis heterosexuales, ¿sí? Y que, por lo tanto, no sé si hay alguien que hace sexología, pero seguramente se van a encontrar, tanto de sexología, urología, y yo que recibo a las mujeres o parejas, que soy ginecólogo, y en mi consultorio recibo a mujeres que conviven con varones, que vienen a consultarme por los problemas de los varones. Los varones nunca consultamos porque tenemos problemas con el placer sexual. Díganme si alguna vez escucharon que un varón vaya o pregunte, ay, no tengo orgasmo. No tengo orgasmo, el problema de las mujeres. Los varones tenemos problemas sexuales si no se nos para. Pero, a su vez, está el terror a que no se nos pare, más el terror anal, por supuesto, que es parte constitutiva de la masculinidad también. Y la impenetrabilidad. Y entonces, no es llamativo que los varones de 20 años sean los que consumen más del 50% de la cantidad de Viagra que se vende en la Argentina. Y yo digo que tienen problemas de erección a los 20. Y no es porque quieren hacer juegos y por una cuestión divertida y para ver si tienen más. No, es porque... Más relaciones. No, es generalmente porque ante esta cuestión que nos están poniendo las compañeras enfrente, esta cuestión del consentimiento, esta cuestión de la mujer que es capaz de decir lo que le gusta, lo que no le gusta, y que puede decir sí, no, que nos pone en una situación de duda, de rendimiento, y de si vamos a ser lo suficientemente varones, con el pito lo suficientemente duro, para esa relación. Entonces, ese es el cambio que también la ESI contribuye a generar una eroticidad en el consentimiento, una eroticidad que esté más allá de penetrar o no, de erotizar todo el cuerpo, de que no es el pene que entra a una vagina.
digamos, creo que esa es la gran afrenta, que la gente más joven, espero, la más joven, digo, 15, 16, 17 años, pero lo puede estar aprendiendo. La ESI no surte efecto inmediatamente, por eso no muchos políticos se desviven por la ESI, porque los resultados se ven como a los 15 años. Lo van a disfrutar los resultados cuatro periodos de gobierno posteriores. Digo, bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cambiar las reglas del erotismo, con poder permitirse no poder, con gozar de otras maneras. Si las compañeras creo que no están pidiendo que ser penetradas todo el tiempo. Me refiero a las compañeras cis heterosexuales, ¿no? Obviamente, ni considero, obviamente no estoy considerando que un pene es necesario para nada, pero claro, digo, eso. Parte de desmontar, digamos, estos estereotipos también tiene que ver con quitarle la centralidad, digamos, al pene y disfrutar de la sexualidad en todas sus variantes. Me parece que esto que vos decías, ningún varón va a un consultorio de una sexóloga o de un sexólogo o de un profesional de esas características para plantear un conflicto, y sin embargo del orgasmo vamos a hablar nosotras, y el varón tampoco se interpela o se plantea qué pasa que las mujeres no llegan al orgasmo, y quizás esa centralidad del pene es un poco la responsable. Nos quedan muy pocos minutos, me gustaría decir... Y la otra pensar es que no seamos tan egocéntricos y no pensemos que el pene es propio de la masculinidad, porque hay feminidades con pene. Entonces, tengamos en cuenta eso, que el pene no es sinónimo en estos tiempos de masculino. Exacto. No, está bien. Quedan pocos minutos, muy pocos minutos, y esto se va a cortar en breve. Me gustaría decir que hoy, Dani, leí un perfil que se llama El Aliado. No sé si el título te representa o va muy fuerte. A mí me gusta. Es fuerte. Que El Ciudadano viene con títulos fuertes para vos. Ya sí, me viene con los títulos, El Arrepentido, El Aliado... Estoy pensando esta palabra. Quiero recomendar mucho el perfil que hizo la colega Arlen Buchara, que, bueno, se publicó en El Ciudadano a través de una alianza con Amnistía Internacional, donde, bueno, conocí muchas cosas, algunas las había leído por algún lado, te las había escuchado contar, pero la verdad que hay un trabajo muy minucioso acerca de toda tu historia, me emocioné un montón. Dijiste algo, lo dijiste como al pasar en esta semana, al pasar, lo dejaste ahí, yo ya te quiero preguntar por eso, pero en esta semana donde el presidente envió al Congreso, digamos, el proyecto por la legalización de la interrupción del embarazo, vos dijiste que tu objetivo de acá en más va a ser trabajar con varones el tema del aborto. Capaz que todavía no sabes ni de qué forma, pero bueno, yo quiero preguntarte un poco cómo sale esta idea, lo decís en un momento en una de las notas, y me parece que es como un buen desafío, digamos, de cara a esta decisión. Sí, es porque es todo un problema cómo trabajar con los varones, y cuando digo varones, incluyo varones trans, digamos, a varones, a las masculinidades en general, ¿no? El aborto y las masculinidades. No es mi preocupación solamente, somos... varios en el instituto que pensamos y que nos preocupamos por este tema. Hay algunas experiencias, fundamentalmente en México, de trabajo con varones, pero tienen una estructura totalmente diferente que les permite, dentro del sistema de salud, por ejemplo, trabajar con varones de una manera que me pareció genial. Y hasta hay un libro escrito por un compañero de IPAS, México, que está muy interesante. Pero bueno, es algo que todavía estamos viendo, porque me parece que pero esto es idea mía, me parece que amerita que para saber qué hacer tengamos que investigar primero, y hay que encontrar las condiciones para hacer este tipo de investigación. Me refiero a la investigación académica. Sí, Totalmente. Bueno, Daniel, te voy a despedir porque se va a cortar en unos minutos, así que te agradezco un montón este rato de conversación. Bueno, Daniel
Tepas es médico, tocoginecólogo, integrante de este Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que les invito a seguir por la creatividad de todo lo que aportan. No solo tienen como un despliegue académico sumamente rico, bueno, están trabajando en una encuesta relevando justamente datos para sumar a todo esto que veníamos diciendo, uso del tiempo, trabajo doméstico, tareas de cuidado, el rol de los varones en el hogar, así que síganlos porque no los van a defraudar, ellos sí que no los van a defraudar. Un segundo, Sí. Esto me da pie primero, que cuando dijiste el único instituto, no somos la única organización que trabaja con varones, hay muchas, y precisamente queremos poner en un mapa todos los recursos que hay sobre masculinidades en el país, y que, digamos, de esa manera tener una llegada mayor. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, es un mapa en Argentina trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a la Usina Social por esta invitación y bueno, nos veremos en algún otro momento. Un abrazo, Dani. Gracias por la charla. Gracias por la invitación.